ya estamos de vuelta. Como les decía antes de irnos a publicidad, vamos a hablar de este libro, Clara Campoamor, de viva voz. Está conmigo los autores de él, Juan Aguilera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Isabel Izárraga. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, este libro es continuación de otros dos anteriores, La forja de una feminista, de 2019, y del Foro del Parlamento, ¿no? Sí, los tienes ahí. En este caso son artículos, ¿no?, de Clara Campoamor. Sí, en realidad al principio solo pensábamos haber hecho estos dos volúmenes que recuperan una obra inédita de Clara Campoamor, que es toda la labor periodística que realizó en España, porque se cierra en 1936, justo en el momento en el que se va al exilio, dispersa por la prensa y que había sido utilizado a veces fragmentariamente por algunos investigadores, pero que nunca se habían reunido en su totalidad, y nos parecería una visión fundamental recopilarlos todos, ponerlos a disposición de los investigadores para profundizar en la figura de Clara Campoamor y también del lector en general, porque son unos artículos muy vivos, muy atractivos y muy cercanos a la realidad política, social, feminista de la época. Pero este libro es totalmente diferente, Isabel, ¿verdad? Sí, en este caso el libro que se acaba de publicar ahora en la editorial Renacimiento ya no es una colección de artículos, sino un compendio de entrevistas que se hicieron desde 1925 hasta 1936 a la propia Clara Campoamor. Y nos dejan ver una especie de fotografía de una mujer que es un poco distinta de como nos la imaginamos, que siempre pensamos en una mujer seria, trabajadora, que lo era, pero a la vez era una mujer divertida, con gran sentido del humor, que hablaba dejándose llevar por la ironía, que era una mujer vivaz, agradable, que acogía a los periodistas que le preguntaban y era capaz de hablar de multitud de temas, tanto de temas personales como de su propia biografía, como de los temas de la actualidad, del voto de la mujer, de la función de la mujer en la política y de tantas cosas que eran en ese momento importantes. Bueno, son 70 entrevistas que le realizan a Clara Campoamor, entrevistas, pero también hay cartas, artículos, cartas abiertas, también respuestas a encuestas, que como decía Isabel, pues nos ayuda a descubrir más también el carácter, ¿no?, de ella. Sí, y su personalidad, su forma de ser y su forma de entender la vida y el momento político que le tocó vivir. Ella es famosa sobre todo por aquel debate sobre el voto femenino y por ser la defensora a ultranza del derecho de la mujer a participar activamente en la política, no solo siendo elegida como lo había sido ella en las Cortes de 1931, sino también como electora y por lo tanto como responsable de quién iba a dirigir los destinos de este país. Pero es una mujer que desde mucho antes tiene muchísimos intereses, como ha dicho Isabel, que inicialmente se forja como como abogada y que labra una carrera como abogada y defensora de los derechos de la mujer desde 1925, en que obtiene el título de licenciada en Derecho, hasta después de abandonar la política, puesto que en 1935 es cesada como directora general de Beneficencia, pero ella sigue al pie del cañón defendiendo sus ideas y defendiendo su posición ante la vida y ante la sociedad. Entrevistas que realizan la mayor parte hombres en aquella época, pero también mujeres. ¿Hay diferencia de cuando entrevista a una mujer a cuando la entrevista a un hombre? También ella, ¿no? También... Sí, bueno, la verdad es que todos los periodistas, vamos a decir, en casi todas las ocasiones la tratan con respeto, con admiración, y ella responde en el mismo tono. Pero curiosamente, cuando es entrevistada por mujeres que eran una minoría en este ámbito, igual que en todos los demás, Clara Campoamor parece que se abre más y que está más inclinada a hablar de su propia biografía, a recordarse a sí misma viendo con su padre mientras vivió las instalaciones del periódico, a traer recuerdos infantiles, a recordar que era una niña muy trasto, que tuvo muchos accidentes, que le costaron incluso darse unos puntos en la cabeza porque se cayó, otra vez se perdió, en fin, cuenta unas peripecias personales de carácter íntimo que nos la hacen ver como una mujer
más verdadera y más normal, igual que las demás. Porque también descubrimos a través de estas entrevistas que tuvo una infancia complicada y que le costó llegar hasta lo que logró. Sí, eso es un dato conocido, que quedó huérfana con 9 años y la muerte de su padre supuso un mazazo no solo afectivo, sino también económico para la familia. Y eso le obligó a trabajar desde muy jovencita en diversos trabajos muy humildes, como modistilla, como recadera, como telegrafista después, a ir sacándose sucesivas oposiciones, mientras no abandonaba el gran objetivo de su vida, que era formarse, estudiar, ir a la universidad y sacarse un título universitario. Título que saca con 37 años y por libre en solo 3 años consigue la carrera de Derecho y va a ser la catapulta que le va a servir después para ocupar un sitio preeminente en la sociedad y desde ahí hacerse con un nombre y con un prestigio que la va a llevar a las más altas cotas de la sociedad española. ¿Os ha costado mucho hacer esta recopilación de artículos, cartas? ¿Cuánto tiempo os ha llevado? Pues no te sabría decir, la verdad es que es una labor de años, de bucear en la prensa, no solo lo que se puede descargar desde casa, sino de ir a la Biblioteca Nacional, a la hemeroteca, de consultar periódicos antiguos, de intentar transcribir los que a veces no se ve, están bastante, las letras bastante difuminadas y casi hay que adivinar un poco lo que se dice, pero ha sido una labor divertida, porque parecía que estaba saliendo a la luz una información que de otro modo se iba a perder para siempre. Entonces por eso nos parece un poco una especie de tesoro el haber recogido los artículos de ella en su vertiente desconocida de periodista y las entrevistas que le hicieron viendo su perfil más humano. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de algún aspecto que no se conocía tanto de Clara Campoamor después de bucear en todas estas entrevistas y artículos? Sí, yo quería completar lo que decía Isabel y que va un poco con lo que me preguntas, que hay 5 entrevistas en francés que le realizan en un viaje que va a París a dar una conferencia a la Sociedad de Derechos Humanos, especialmente a las mujeres que están vinculadas a esa sociedad, sobre el voto femenino en 1932, cuando en España ya se ha conseguido, gracias a su lucha y a su tesón en su defensa, y las francesas, que desde el punto de vista social, político e incluso feminista estaban mucho más avanzadas que las españolas y habían empezado la lucha antes, todavía estaban esperando a que llegara ese derecho. Y Clara Campoamor en ese momento es presentada por la prensa francesa como el ejemplo a seguir, como el modelo de mujer y, de alguna manera, la representante del régimen político de entonces en España, que era la República. Y esas 5 entrevistas francesas eran absolutamente desconocidas y son un poco la visión más clara y más moderna de Clara Campoamor y de la España republicana como un ejemplo de modernidad y de progresismo que en ese momento realmente encarnaba esa República Española. ¿Y a ti, Isabel, qué es lo que más te ha llamado la atención después de mirar estas entrevistas? Como te decía, quizás aparte de su imagen de mujer activa, inteligente, lo que más me ha gustado de ella ha sido su sinceridad y el abrirse totalmente a contestar todo tipo de preguntas. Luego veremos otra cosa, pero solo por ver un ejemplo. En una ocasión le preguntan, que también sirve para saber cómo era ella, ¿qué es lo que más prefiere una mujer? Está hablando sobre los hombres y dice que la comprendan y que la consideren al igual del hombre, y cuando ama, que la amen. En un momento en que las leyes son diferenciadas para el hombre y para la mujer, le preguntan, ¿cómo es el amor de hoy y cómo será el de mañana? Y ella dice, para la mujer, el amor de hoy se llama todavía, si es noble, sacrificio, si es torpe, explotación. El de mañana se llamará simplemente amor. ¿Y qué definición necesita esta palabra? He querido leer este fragmento para que se vea el empeño de Clara Campoamor en buscar un futuro igualitario y en buscar la felicidad en esa igualdad futura frente a un momento actual en que las mujeres
legalmente estaban sometidas a la dictadura del marido. Es uno de los ejemplos de la Clara Campoamor más llana y más sincera. Bueno, valores que defendía Clara Campoamor que hoy en día están muy vigentes en la sociedad. Sí, y no solo la igualdad, que es en lo que más hincapié se ha hecho, sino que, por ejemplo, y aquí también aparece, está la Clara Campoamor Solidaria y que funda asociaciones de mujeres para potenciar la preparación de la mujer y para afianzarla, para que participe de pleno derecho en la vida política. O, por ejemplo, la Clara Campoamor feminista. Hay una entrevista que es muy curiosa en la que le preguntan por una proposición no de ley que ha presentado en el Congreso para desarmar totalmente el ejército español y solo logra 19 apoyos y ella en la entrevista le dicen: pero ¿usted cómo presentó esa proposición si sabían que iba a ser derrotada? Y ella contesta y dice: sí, pero me he dado cuenta de que por lo menos hay 19 pacifistas en las Cortes, ¿no? Y es que ella pensaba, y en eso fue clarividente, y lo dice también en esa entrevista, que un país que tenía un ejército fuerte y un pueblo débil era un país abocado a acabar siendo devorado por el propio ejército y acabar en una dictadura militar, como por desgracia se sucedió. No sé si podemos rescatar algún otro fragmento del libro. De esa versión pacifista de la que hablaba Juan, que es desconocida en esta mujer, también tiene la versión feminista, que es más conocida, pero aún así yo quería resaltar alguna parte de una entrevista donde habla, le preguntan que cómo ve ella a los hombres, dice que cómo veo yo a los hombres, y aquí ella va a hablar no de los hombres concretos, sino de lo que hoy llamamos patriarcado, que era el predominio del hombre sobre la mujer. Dice: pues como una dictadura maravillosamente organizada en provecho propio, como todas las dictaduras, que apoderándose primero del poder por la razón de la fuerza, después se ha consagrado y autorizado a sí misma, ungiéndose con todos los poderes, declarándose beneficiosa para la humanidad, única capaz para dirigirla. Menudean las leyes opresoras, crece la extensión del lucro que obtienen sus confeccionadores y nos asola la muchedumbre de notas oficiosas en que el dictador se proclama a sí propio inteligente, bueno y salvador de la raza. Y a nosotras, nos toca el reírnos de esas notas, generalmente chabacanas y necias, y preparar silenciosamente, en el silencio que ellos califican de alevoso, la zancadilla que venga dando de narices en el hogar o en la costumbre a ese desorbitado poder. Me gusta especialmente porque supone una visión global que tiene Clara Campoamor del predominio masculino en ese momento y de su deseo, con humor también, como hemos visto, de desmantelar toda esa ideología que tiene una legislación subyacente y que se basa tanto en la costumbre como en la ley y que la quiere desbaratar. Bueno, pues Juan, Isabel, muchísimas gracias por acercarnos y descubrirnos más sobre la figura de Clara Campoamor. Ha sido un placer y no sé si habrá una cuarta parte. Pues, sabe. Sí, tenemos materiales todavía, lo que pasa es que está sin configurar, pero esperamos que sí quede para un cuarto libro y que en el futuro podamos venir a presentarlo. Bueno, pues entonces os invitaremos para que nos contéis más historias de Clara Campoamor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Y nosotros nos vamos ya, lo vamos a hacer con una exposición de belenes que se pueden ver estos días en Santo Domingo. En esta ocasión hay dos espacios nuevos, el claustro de la Catedral de Santo Domingo y también se puede ver en el convento de San Francisco. Con estas imágenes nos vamos, volvemos mañana, ya saben, cuídense mucho, queremos verles mañana también allí.